María de Los Ángeles Chiqui González, ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es abogada especialista en Derecho de Familia, egresada con posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNR. Cuenta con una extensa producción teatral como actriz, directora y dramaturga dentro y fuera del país. Es actualmente profesora en la Escuela Internacional de Cine y Televisión STV de San Antonio de los Baños, Cuba, y de las materias Teoría y Estética de los Medios y Dirección de Actores, de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Tuvo a su cargo la Dirección General de la Isla de los Inventos, el Centro de Expresiones Contemporáneas y el proyecto La Ciudad de los Niños. Entre el 2006 y 2007, fue secretaria de Cultura de la ciudad de Rosario y desde diciembre del 2007 se desarrolla como ministra de Innovación y Cultura del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Pues ahí tenemos parte de esta pequeño perfil de nuestra invitada, que además nos dice que hay que tomarse las cosas con juego y con toda la responsabilidad que significa el juego. Es decir, hay que divertirse. Si no se divierte uno, pues entonces ¿cuál es el sentido de hacer todas las cosas responsables que se tienen que hacer, todas este tipo de obligaciones? Les comento antes de que comience ya esta mesa a cargo de María de Los Ángeles Chiqui González, que se llama Creatividad para enfrentar los retos en la era digital, que más adelante también en este mismo día, en esta misma jornada y en la transmisión de Canal 22 vamos a tener otras mesas. Una es a propósito de la televisión pública. Esto será terminando la mesa de María de Los Ángeles Chiqui González. En esta de la televisión pública en México van a participar representantes de los canales más importantes de la televisión pública de nuestro país. Esta mesa estará moderada por el director de Canal 22, Raúl Cremú. Más adelante tendremos también otra mesa sobre... acá lo tengo, la televisión iberoamericana ante el reto digital. También se ha convocado diferentes canales de televisión. Es una cosa interesante cuando hablamos del reto digital, porque no es lo mismo la forma en la que hacemos televisión ahora como se hacía antes. Las conectividades y especialmente la red nos permite tener un mejor vínculo con aquellos países con los que hemos estado muy alejados. Para nadie es un secreto que América Latina ha estado muy fragmentada en sus mercados de todo tipo, editoriales, cinematográficos, y qué decir de los contenidos audiovisuales. Bueno, a partir ahora de la televisión o de los contenidos a través de la red, podemos establecer unas mejores conexiones, que creo que todavía estamos a tiempo de poder establecer mejores caminos en una cultura común en América Latina. Y una de nuestras últimas conferencias será el arte, oficio y negocio de narrar historias en el siglo XXI, y ahí va a participar Lance Wheeler, quien forma parte de un grupo arquitecto transmedia del Laboratorio de Columbia, Estados Unidos. Nos dicen también que es muy interesante. Ayer por la noche podía escuchar parte de algunas de las ideas que ofrece Wheeler, y creo que será bastante emocionante lo que podremos escuchar a lo largo de este día, a partir de la imaginación, la era digital, la televisión pública en México, la televisión pública en América Latina, y así al final vamos con las nuevas tecnologías, formas de narrar en el siglo XXI. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos transmitiendo en vivo en Puebla. Regresamos de inmediato aquí en las actividades del segundo encuentro internacional de televisión pública.
Yo pedí la mesa porque es mucho más lindo hablar desde la mesa que de un podio. El podio te obliga a la solemnidad que yo no quiero. Para Ya estamos listos aquí en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla. En esto es el segundo encuentro internacional de televisión pública, con lo que va a ser la primera conferencia magistral de esta edición, en la jornada inaugural Creatividad para enfrentar los retos del área digital, a cargo de María de los Ángeles Chiqui González. Dentro de unos instantes ya estará todo listo y podremos escuchar parte de esta propuesta que, como hemos conversado en estos minutos preparativos previos a la conferencia, ella ha tenido una presencia muy importante en diferentes foros. Les recuerdo, ha sido docente de la Escuela Internacional de Cine de Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y vicepresidenta del Consejo Directivo ATEI, Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Vamos pues a escuchar esta conferencia con María de los Ángeles Chiqui González. Ahí tenemos el interior de este espacio en el Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla, muy cerca del centro, muy cerca del barrio del Artista. Si ustedes se encuentran aquí en Puebla, los invitamos a que nos acompañen. En verdad van a escucharse bastantes propuestas e ideas que, aunque estamos hablando de televisión, estamos hablando también de algo más profundo, que es la comunicación, la imaginación, el arte, la cultura, el entretenimiento. Dentro de unos instantes vamos a comenzar, ahí ya están haciendo algunas pruebas de audio. Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría, por el estrés y el miedo de comenzar a hablar, si me pueden contestar. Buenas tardes a todos, buenos días. ¿Cómo están? He pedido una mesa y una pequeña silla para estar, la hubiera puesto ahí yo, más cerca de ustedes. Quiero aprovechar el tiempo porque hablo demasiado y no siempre correctamente y los tiempos se van achicando. Mi gratitud enorme al Canal 22, a Raúl Chamú, a todo su equipo y a todo el gobierno del Estado de Puebla y también a todos mis compañeros que luchan por la televisión pública y por los medios digitales desde un lugar libre, independiente y de pensamiento para las generaciones futuras. Y a todos ustedes que están interesados en esto y que están en este hermosísimo encuentro, en este hermosísimo país, muchas, pero muchas gracias. Mi nombre del documento de identidad es María de los Ángeles González, pero desde que nací me dicen Chiqui González, nombre de dibujito animado, me decía mi madre, o de cantante de tango fracasada. Elijan lo que más les guste, allí están. Ejerzo en este momento el cargo de Ministra de Cultura e Innovación
de la provincia de Santa Fe, que es el segundo estado de Argentina. Así que buenos días, buenos mediodías, y empezamos. Yo siempre empiezo con un poeta, porque dicen las cosas mucho mejor que uno, y porque la intención de esta conferencia, que es la creatividad, que vean el programa, que es la creatividad para enfrentar los retos, y yo quiero hablarles un poco, aunque les parezca como descolocante, de la creatividad, y después voy a hablar de 5 o 6 retos en el tiempo que me quede. Algunos de ellos lo van a retomar mucho mejor mis compañeros disertantes y panelistas, que son, la verdad, extraordinarios. Son paneles extraordinarios. Yo voy a muchos congresos, este es extraordinario. Voy a hablar del gran Antonio Machado, poeta español. Tengo que hablar de creatividad, por lo tanto, quiero que ustedes me escuchen con mucha atención, porque ustedes tienen que jugar conmigo a sacar conclusiones. Yo no puedo explicar la poesía, ¿no? Hay 2 modos de conciencia. Una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, y otra en hacer penitencia, con caña o red, y esperar al pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar? ¿O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? No hagan analogías directas. Ni son todos los jóvenes y niños que están muertos, ni todos los consumidores están arrojados a la arena, ni la escuela solo trabaja con la arena y la playa, ni los medios digitales solo tienen consumidores y gente que no crea. Pero el problema, acá hay un nudo, y ese nudo es que me han puesto un título generoso, como para que yo hable de lo que quiera, pero justamente me ponen esa palabra bendita que no fue estudiada por la filosofía, pero en nada, que recién en el siglo XX aparece. Hay palabras como malditas de la filosofía. Una es creatividad, otra es imaginación. Se imagina que morían las brujas en la pira por la imaginación. Una imaginación, y otra es juego. Esas 3 palabras no tienen entidad filosófica. Recién en este siglo hay filósofos que se han ocupado especialmente de la metáfora y la imaginación, y nos han hecho un gran favor, porque podemos seguir detrás de ellos trabajando muchísimo. Esto desde conciencia de visionario no es porque yo venga aquí a este podio a decir que soy visionaria. Me encantaría, para decir la verdad, me encantaría ser visionaria, pero no lo soy. Ayer fuimos a un viaje que generosamente nos regalaron a Cholula, y había una estatua de un santo, perdón que no conozca su nombre en este momento, que decía apóstol, vidente y salvador. Yo le dije, nosotros lo de la televisión pública, ¿qué somos? De los 3 yo me quedo con vidente, porque apóstol no soy, ni quiero que lo sea, ni salvadores no somos de nadie. En general la gente construye su propio destino, y bueno, y la política es una dinámica dialéctica muy profunda, y la cultura lo es también. Así que el título es la creatividad para estos retos, pero en realidad yo no sé si voy a hablar si ustedes me piden que hable de la creatividad que tenemos que poner nosotros, que de ya, si no hay creatividad, no solo no va a haber un cierto concierto en la era digital sobre algunas cuestiones de valores y de ideas fundantes, sino que tampoco va a haber inclusión de una gran parte de la humanidad que está fuera de la conexión. Están desconectados, pero no solo de las conexiones, sino están desconectados de su propio proyecto de vida, por desigualdad. Entonces, o sea, que sí vamos a tener que ser muy creativos todos. No hablo de 4 especialistas o 10 o 15, o los directores de los canales, hablo compañeros de todos. Vamos a tener que ser muy creativos, porque estamos en generaciones distintas, con enfoques distintos, y tratando de entendernos entre nosotros. Pero también tendría que hablar de cuál es la creatividad que necesita la televisión pública, ya que hablamos de un congreso de televisiones públicas. Y es más, ¿qué creatividad necesita lo público? Que es el corazón de lo político, es el arte de vivir junto a lo público. Entonces, de esto quiero hablar hoy, de la creatividad y la participación, que ya lo han dicho algunos, en esos medios, pero también de cuál es el lugar donde estamos parados. Para mí la creatividad es inseparable de la imaginación, completamente inseparable. Castoriadis, yo nombro algunos, me gusta citar, algunos no los voy a citar, pero ustedes no crean que yo no sé quién, estoy repitiendo palabras de otro en algún caso. Y eso a veces es muy odioso, pero también citar todo el tiempo es imposible.
Castoriadis dice que hay una máquina de significación central, digamos, en algún lado hay una usina invisible, completamente invisible, de distintas culturas, donde allí, en ese lugar invisible, se amasa, se hace fuego, se hace acero, se hace hierro y se hace algodón y tenue, esos que ustedes llaman valores, pero que son valores, propósitos, ideas, sueños, proyectos de nación, planes que llamados estratégicos a cómo vamos a vivir mejor en 20 años, planes de inclusión. Bueno, todo eso la gente, ¿qué ve la gente? ¿Está arriba la libertad o está la vida? Y todo eso es el debate del aborto. En Estados Unidos empezó entre la libertad y la vida, no empezó solamente con factores de lobby o de poder. Entonces quiere decir, el tema de la dignidad humana, ¿qué es? ¿Es un valor o es, como diría la Constitución Nacional Argentina, es una cuestión con la que los jueces miden el equilibrio de valores que están tomando para dirimir una cuestión? La dignidad humana es el piso absoluto con lo que se dirime. Muy bien, la imaginación. La imaginación, no voy a poder hablar de ella en estos momentos, pero sí decirles, a ver si encuentro la cita, según Gastón Bachelard, que lo amo muchísimo, yo a todos los que trabajaron con niños, para niños, y fueron filósofos, les rindo un homenaje especial, ¿no? Entonces, la cita B es, la imagen no puede dar materia al concepto como ha hecho durante 2000 años, y el concepto no le puede dar estabilidad a la imagen y matarla. La imagen no puede ser la subsidiaria eterna, la imagen de afuera que fabricamos y la interna que tenemos de la lluvia, del cariño, de la tibieza, ¿no? Y no puede ser subsidiaria eterna del concepto. En una sociedad que solo le importan los conceptos, es subsidiaria. Solo, si fuera subsidiaria del concepto, solo ahogaría la vida entera, porque el concepto, si no se nutre de imágenes, de percepciones, de sensaciones, de afectos, el concepto es el gran tejedor con todas estas instancias del ser humano que vienen a ser el cuerpo-mente del ser humano, la integralidad del ser humano, está allí. De ahí surge la creatividad, de cuánto, yo siempre cuento anécdotas como, porque la gente se entiende más de cuestiones filosóficas con la anécdota. Yo daba talleres en las villas de Rosario. Villas, no sé si ustedes saben lo que son villas, son lugares muy pobres, en las barriadas, informales. Y de esto hace 15 años, y yo daba taller de la palabra y la biblioteca. Y cuando llegué, eran 23 talleres en los barrios muy pobres, y en los 23 nadie sabía leer y escribir. Eran mujeres de 40 años, todas mujeres, y no sabían leer y escribir. Lo daba para que funcionaran los centros de aprendizaje infantil de primera infancia. Y entonces yo empecé a poner la metáfora del concepto. Por ejemplo, decirle, bueno, díganme ustedes qué es la libertad. Sus hijas ya sabían todas leer y escribir, porque todos habían ido a la escuela pública, lo cual yo dije, Argentina querida, de alguna manera zafaste, porque toda la generación siguiente ya sabía. Por supuesto, yo soy maestra normal, o sea que di clase mucho tiempo, y tengo graves cuestiones con la escuela, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, yo nada de biblioteca, yo primero les muestro los libros, enamórense de los libros, todo lo que sea, pero desde ahora les enseño a leer y escribir. Y ellas me decían, sí, nena, porque yo era una nena, tenía muy pocos años, y iba vestida rara, no de hippie, nunca me gustó ese tipo de vestido, pero iba muy rara, y ya me decían, nosotros te vamos a enseñar toda la vida, nena, porque vos sabés mucho de cosas que nosotros necesitamos saber, pero vos no sabés nada del amor de los hombres, de los lugares donde hay que ir. Y yo me reía y decía, sí, aprendí muchísimo. No fui una buena alumna, pero aprendí muchísimo. Y entonces dije, desde mañana yo enseño a leer y escribir. Y fui a toda la maestra normal a decirle, deme en todos los métodos, porque enseño a leer y escribir. Y terminaron los 23 talleres, todo el mundo leía, escribía, lloraba, todavía nos abrazamos y todo lo demás. Pero quiero contar una cosa. Yo la primera pregunta que hacía es, ¿qué es la libertad? Y claro,
no solo no tenían escritura, sino que no tenían conceptualización. Mi pregunta grande toda la vida es, si no tenés concepto, ¿cómo va a vivir? Tenés concepto de otro modo, los pueblos deben tener concepto de otro modo, si no, ¿cómo viven? ¿Cómo entienden a quién votar la democracia? ¿Cómo vivir? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo cocinar? Conceptos, ¿cómo convivir? ¿Cómo son las reglas entre hombre y mujer, sea de la clase que sea? Pero es imposible. Entonces, ¿qué es la libertad? Entonces una me dice, sí, la libertad era tirarme con un cartón mojado del terraplén donde pasaba el tren, metros y metros abajo, yo mojaba el cartón a los 8 años y me tiraba, y esa es la libertad. Y era maravilloso porque me estaba contando desde el cuerpo y desde las sensaciones y percepciones el concepto de libertad. No necesitaba, la maestra que estaba al lado me decía, es elegir entre lo mejor y lo peor. Yo decía, eso no es la libertad, te pido por favor, no me contés estereotipos, ¿no es cierto? Pero a donde quiero llegar es que pregunté, eso lo conté en otro porque me parece divino, pregunté una vez, y entonces, ¿qué es la fe? Y les prohíbo, pues yo empiezo por prohibir el estereotipo, les prohíbo que me hablen de Dios, no, aunque respeto lo que piensan, y que me hablen de misa, y que me hablen de la Virgencita, les prohíbo absolutamente el gaucho Gil, les prohíbo todo eso. ¿Qué es la fe? Entonces una me dice, mira, la fe es darle una taza de mate cocido en un jarro todo remendado a mi hijo como única comida. Excelente, había creado una imagen. Yo en cine, yo tengo un primer plano y lo puedo hacer y puedo poner abajo, esta es la fe de los argentinos, yo ya estoy. Entonces usted dice, sí, yo, una mujer de 40 años con los senos afuera, con corpiño bien achicado acá y el pelo negro hasta por acá, vestida de rojo, me mira, la fe es los domingos cuando en la casilla que me cortaron la luz, me miro en el espejo que está roto todo el costado y me pinto la boca de rouge bien rojo para ir a la bailanta. Y la que estaba al lado, delgada, alta, rubia, hasta bella, te podría decir, toda era bella, dice, no, querida, esa no es la fe, esa es la esperanza. Cuento esto para decir que el concepto siempre, en todos, aún en el ambiente intelectual, más intelectual se nutrió de ideología, de idea de poder, se nutrió de infancia, se nutrió de tus propias sensaciones y percepciones de los países, de los paisajes, de los afectos, de los vínculos, etc. Entonces dirían, ¿qué viene a dar una clase de filosofía entre la imagen y el concepto esta mujer? Bueno, yo creo que uno de los problemas grandes, lo dijo Christian Bauer acá y Ramonet también, esta revisión audiovisual, y ahora empiezo con los retos, esta revisión audiovisual, lo bueno, lo grandemente bueno, porque todos hablan, a ver si lo encuentro, siempre tienen a mí que tener paciencia, a ver si lo encuentran, ¿no? Lo encuentro. La función propia de la imaginación, dice Rodari citando Dewey, es lo remoto, es desde la realidad tener la posibilidad de indagar en condiciones no normales de percepción sensible. Su función, la función de la imaginación, que para mí la política de la imaginación, la verdadera política es la imaginación al poder de Artaud, es la verdadera imaginación colectiva, ¿no? Entonces, dice, la imagen no puede, la función propia de la imaginación no es la posibilidad en condiciones de percepción sensible normales, su función es penetrar claramente en lo remoto, en lo ausente, en lo oscuro, con lo cual estos congresos que había antes, que no los hay más, donde cada empresa vendía su producto, en el progreso de la era digital, y yo me desesperaba y decía, el problema no es ese, y operar la computadora tampoco es el problema, y no vayamos a la maestra a enseñarle como alfabetización digital a cómo operar o cómo meter una linda aplicación de su concepto con un video, con lo que fuera. ¿Qué están haciendo? Estamos hablando de una era que cambia por otra era, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera quiero decirles que estamos con una oportunidad histórica de replantearnos qué es la cultura. La cultura no es el espectáculo, ni es estar muy bien con las élites que mantienen las orquestas sinfónicas a veces, y las élites que mantienen los museos. Ustedes verán grandes catálogos pagados por empresas, en cambio en teatro jamás van a ver un buen programa pagado por empresas, porque el teatro sí la ópera, pero no es apropiable por las grandes élites.
Y venimos de un mundo que te dice que la cultura es el mundo de los que hacen cultura, y los que hacen cultura son las corporaciones, le llamo yo, pero digamos, yo vengo del arte, las disciplinas artísticas, todo lo de la danza, todo lo de la música, todo lo de la literatura, todo el periodismo. La ciencia un día dijo que no era cultura, después entramos en la cultura con la ciencia, porque como la fáctica, la biología no va a ser ciencia, entonces no hay relación entre el hombre y la naturaleza, así que estamos todos locos si la social y la fáctica no van juntas. De las exactas podemos discutir, pero que son lenguajes y que son abstractos y que tenemos que cargar de símbolo la vida, y la matemática lo tiene, y la química lo tiene, pues cargar de símbolo la vida en lugar de hacerle operatoria a los chicos en la escuela. Cambiar de símbolo, carguemos, somos la película Matrix, bien yankee, somos cargadores de sentido, Matrix, a eso vinimos o a eso estamos, para eso estamos. Entonces, decirles que tiene que cambiar el concepto de creatividad, porque la creatividad se da en el seno de una política y de una cultura. Y la cultura no es eso que nos dijeron que era, por lo tanto la cultura es tu nombre, las culturas, es tu visión regional, es haber sido de pueblo originario, o haber nacido en la granja o en la ciudad, o haber jugado a qué juegos, qué comiste, de qué manera te enseñaron una vez. Yo tengo la mitad de Santa Fe se mueve con 2 besos, con lo cual la mitad del tiempo de su vida la gastan besándose. Y yo cada vez que voy con un podio ahí a hablar, le digo, ustedes región de los 2 besos, bésense y bésenme a mí de los 2 lados, no perdemos, ganamos la mitad de la vida. Ustedes se dan 2 besos y no pueden ser iguales ni estar más postergados de lo que se dan un solo beso. Porque esto no es cuestión de seamos felices y besémonos todos, pero no puede ser que esta costumbre sea inútil para la convivencia. Porque es piel contra piel, es boca contra piel, cuando el individualismo es separarte del otro. Cambia la cultura, cambia lo que se llamaría para mí era digital y sobre todo cambia la educación, con todo respeto, y cambia el concepto de conocimiento. Todo esto, no sé si lo veremos nosotros, pero lo tenemos que hacer para que lo vean nuestros nietos y lo hagan nuestros nietos y nuestros hijos. Algunos de ustedes son muy jóvenes, así que se merecen verlo, protagonizarlo y que lo vean sus hijos. Con esto empiezo con los retos. El primer reto grande, algunos se van a ofender porque no les gusta, porque es muy cuestionado políticamente, pero hay una parte de McLuhan, que ustedes lo conocen por la realidad global y mucha gente habla en medios del mensaje. Bueno, un día me tocó, porque me enchufaron en la facultad, dar un seminario de McLuhan que yo no conocía a fondo. O sea, me tragué McLuhan durante 15 días corriendo de un auto al otro y subrayando sin dormir y terminé entendiendo cosas apasionantes, ¿no? Entonces, solamente decirle esto. El primer reto es cómo pasás de la era Gutenberg, digamos, donde el libro es central, donde el concepto está por sobre la imaginación, la sensibilidad del cuerpo, los afectos, las percepciones, nada menos en la era digital, porque la percepción es una construcción cultural, no es algo que te viene de origen, es una construcción. Vos pones el Reóstrato a 30 en el teatro argentino y nadie ve nada, ve todo oscuro. Vos lo ponés en Japón y ven una mujer de blanco sin un diente, porque estuvieron acostumbrados que ven a 30. O sea, que si la percepción no es un hecho cultural, estamos todos locos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, McLuhan dice, pasamos de la era visual, fíjense que nosotros estamos hablando de la era digital como si fuera la visual. Él le llama visual a la de la escritura, a la Gutenberg, a la retórica. Dice, pasamos de una era punto a punto, donde lo mejor era la secuencia. En la escritura una cosa va detrás de otra, también en el montaje cinematográfico. Una cosa no puede estar arriba de otra, ni ser compleja, ni ser capas como la cebolla de otra. Y para colmo no tiene fondo, tiene un fondo único y significante significado. Entonces, en esa era se prioriza el significado sobre la forma. El concepto, la currícula, sobre los modos de construcción de la creación. Nadie te enseña a secuenciar si no hay primarios con era digital. Te dan las tablets, pero ¿qué es enseñar la era digital? ¿El lenguaje o la máquina? Porque acá se han confundido lo que son los lenguajes de las distintas pantallas, y el lenguaje es un mundo de símbolos articulados que es capaz de constituir la usina y máquina de sentido. Si estamos frente a varios lenguajes incipientes, y tuvimos el lenguaje del discurso verbal y escrito, el sonoro, no estoy hablando del lenguaje artístico, los lenguajes científicos, si quieren los lenguajes artísticos, todos ellos son puros símbolos, pura creación humana. Sí, lo conté otras veces, pero una vez me citaron a un congreso de paleontología,
Y yo hablo del suicidio, los niños, la política, el espacio público, pero de paleontología nada, ¿se imaginan? No se sonríen de paleontología. El paleontólogo principal me dice, somos 12 en la mesa, varones y vos. Ah, la primera cuestión. Yo soy 13, le digo, ojo, que 13 era la última cena, no seré yo también el que traicione Jesús. ¿Cómo es la cosa esta? Y él me dice, no, yo de paleontología no sé nada. Y entonces él me dice, no, vos tenés que hablar de la imaginación. Si vos sabés la imaginación, yo toda la vida, de los 18 años, estudio y hago ejercicio y juego con el tema de la imaginación. Entonces, el tipo llegó al número 12. Cuando llegó al número 12, ya se los conté a algunos, ya lo saben. Cuando llegó al 12, yo dije, yo me asusté, porque el 13 era él. En otros encuentros lo habré contado. El 13 era él. Y todos sabemos lo que hacemos películas y lo que hacemos, Tristán, digamos, hacemos películas, contribuimos a hacer películas, pero sobre todo hacemos guiones teatrales y todo lo demás. Sabemos que el final no es bueno cuando es final, ni es bueno cuando es bueno argumentalmente el final. Que vos, para tener un buen final, necesitas que la escena previa al final y la anterior a la previa sean excelentes para que el final narrativo tenga la intensidad dramática. Entonces yo sé que 12 era la frutilla del postre. Entonces yo me puse aterrada. Todos están hablando de paleontología y de los primeros cosas, y yo de la imaginación. Y dije, señores, buenas tardes, yo tengo que hablar de la imaginación. Todos me hicieron así como diciendo, hable de otra cosa. Yo me parece que salía vestida por otro personaje que me tocaba, y hablé de la imaginación. Y el 13, que era el conductor del evento en la Universidad de Rosario, dijo solamente una línea. Dijo, antes creíamos que lo que nos separaba de la especie animal era el lenguaje de las palabras. Ahora hemos encontrado el lenguaje complejo en varias especies de animales. Por lo tanto, les voy a anticipar que es la imaginación y la capacidad de proyectar lo que no está en ausencia. Yo digo, acá hay una puerta y la veo. Y es verde, descascarada, antigua y redonda, y la paso. En ausencia, porque la vi alguna vez, porque vi un animal con un solo cuerno, tipo el unicornio. ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos en presencia de la lluvia, pero después creamos en ausencia y podemos ponerlos en los agujeros de la ausencia, poner la creatividad y juntar cosas para que salga otro puchero? Por lo tanto, esa era la función de la imaginación, ser más humanos. Y ahora entenderán el primer reto. El primer reto es cómo pasás de la cultura visual punto a punto, retórica, basada en los contenidos, en los argumentos, en la razón, en los conceptos, a la cultura que McLuhan diría acústica. Acústica es compleja, Morín, compleja, complementaria, múltiple, intercultural, intersocial, interetaria de grupos humanos. Entonces, ese espesor que tiene esa cultura de la era digital, por ahora es una gran pulverización fragmentaria, pero ojo, cuando todos me dicen vamos a la cohesión social, lo único que nos salva es la cohesión social. Yo digo, por Dios, la modernidad nos dominó 300 años con la cohesión social. ¿Y de quién era la cohesión social? Era de los poderosos, de los dueños de la fábrica, de los grandes gobernantes. Déjame de embromar con la cohesión social, si lo de la vanguardia del siglo XX en política y en plástica lo que quiso es romper la cohesión social. Ustedes quieren volver en sus plataformas para que lo voten a la cohesión social. O sea que el fragmento, esta multiplicidad, suele ser una oportunidad, también un vacío de sentido. Entre tanta multiplicidad puede ser zapping, no ser nada ni nadie y convertirte en la nadiedad, en no tener identidad alguna. La fragmentación te lleva, te diría Bauman, a la total nadiedad. Y como decía John Lennon, uno viene a la Tierra, decía Lennon, para ser alguien con minúscula, que es una persona irrepetible, pero con minúscula, no para ser como yo, un alguien con mayúscula. Por eso hacen casting y hacen todo eso, porque si no son alguien con mayúscula, aunque sea una noche, no son nadie. ¿Lo oyeron bien? Un alguien con minúscula que quiere convertirse, aunque sea por una noche, Tinelli y toda su farándula, por una noche en alguien con mayúscula, porque si no es nadie. Bueno, ¿cómo combatir esa nadiedad, verdad? Y entonces el primer reto, ustedes dirán, tiene 7 y está en el primero y está terminando el tiempo. El primer reto es decir, nosotros, ¿qué vamos a hacer entre la cultura espesa de complejidad y acústica? El que sabe de lo acústico sabrá qué es lo acústico. Donde Borges diría el arreglo
en la teoría del lenguaje y el pensamiento, Borges decía, el arreglo es más importante que la melodía. No embromen que la melodía era de Shakespeare, y para enloquecerlo le voy a decir, cuando Julieta sale al balcón le dice a Romeo, oh Romeo, ¿cuál es solo tu nombre es mi enemigo? ¿Qué es Capuleto? ¿Qué es Montesco? Si otro nombre damos a la rosa, con otro nombre nos dará su aroma. Quítate el nombre y por tu nombre toma mi cuerpo, a mí, toda entera. Está loca porque eso lleva a la muerte. Y vos nunca le dé por tu nombre el cuerpo a nadie porque te empieza haciendo el amor y te termina matando en el amor o sofocando en el amor. Entonces, eso lo dice Julieta, y Borges, que es un irónico de aquello, le contesta a Shakespeare, época de la teoría de la melodía. La melodía es más importante que el arreglo, que el espesor acústico, ¿no es cierto? Le contesta, si el nombre es el arquetipo de las cosas, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y si no estuviera la tragedia dentro de la rosa de Julieta, ni se enamoran, porque ustedes no pensarán, serán tan ingenuos de creer que la máscara los tapa. La máscara para la gente del teatro todos sabemos que revela, que nos pone en el otra persona que somos, que no nos cubre nada, que no nos tapa nada, salvo la mascarita del carnaval de los pobres, que sí, vestidos de mujer los hombres se suelen tapar en serio para que no se sepa quién es. Las máscaras de las cortes no tapan nada, porque el cuerpo está entero y porque la máscara es una forma de lucir la otra personalidad, el gato, la cosa que hubieran querido tener. O sea que, ¿por qué? Le dice Borges, porque fueron Montesco y Capuleto, se enamoraron, tuvieron una noche de amor, se fueron al sepulcro y se mataron. Sin esos dos nombres no hay tragedia, ni hay Shakespeare, ni hay nada. O sea, quiero decir con todo esto, el desafío es, ¿qué hacemos con esto? Dejar que prospere la era digital, ponernos de acuerdo un poco a las televisiones públicas, o sumar, porque ya lo dijeron bastante, sumar, porque todos dicen, bueno, lo decía el profesor de Sevilla en otro encuentro, no sé su nombre, ¿cuál es el profesor de Sevilla? El nombre del profesor de Sevilla. El nombre del profesor de Sevilla que habló en el encuentro de Medellín. Bueno, no importa. El problema central es, nosotros, la palabra construye el pensamiento. La imagen hoy están discutiendo todo el mundo que está construyendo el pensamiento. La imagen pulverizada porque sí, con un diálogo con la palabra ya demuestra otra forma de circulación, como lo dijeron Ramonet y Bauer, otras formas de consumo de todo tipo, pero también formas horizontales y cooperativas de consumo, algunas formas de creación interesantes, pues yo no puedo creer cuando dan premios al mejor software nuevo de cultura, yo me quiero matar porque yo en el grupo que transito de chicos de 15 años tendría software mejores. ¿Qué quiero decir con esto? No se ofendan, que nadie se ofenda, pero lo que estoy queriendo decir es que cuando la participación joven es colectiva, es política, es sujeto de derecho, y en lugar de diseminar los lenguajes que conocen, que es la música, que es el sonido, que es la palabra, en lugar de hablar 20 palabras y a opacar la interpretación. ¿Qué es la interpretación? 520 alumnos tengo yo en la universidad. Vos le preguntás, bueno, decime relatos salvajes, que para vos es una apología de la violencia o no. Entonces empiezan a contarme la película, que bombita. No, ya la vi varias veces. Te pido, por favor, no me conté la película. Yo quiero y que me interpretes qué te parece que es la ironía para vos. Silencio absoluto. Todo te cuentan la película. Quiere decir que está cuestionado el análisis y la interpretación, pero también está cuestionada la secuencia. No hay secundario, estamos llenando ahora de secundarios en artes audiovisuales, no lo hay, con lo cual no es ser consumidor de mejores programas públicos para niños, también es ser partícipe de tu propia palabra en el gobierno, porque no es a la hora que votás, que vos sos sujeto de derecho, en el gobierno, no para defender a los niños, cada uno tiene un sindicato de niños, sino porque el niño representa una parte de la creatividad perdida del adulto que la tiene, cualquier artista lo sabe, que retomar para hacer su trabajo. Entonces la cuestión es, reto número 1, impasibles entre la era retórica y la acústica. ¿Qué hacemos con la complejidad? ¿Quién enseña? ¿Qué maestra sabe? No manejar los medios, esas muchas saben.
Lo que yo pregunto, ¿quién sabe enseñar pensamiento complejo que implica la red de conceptos, la red de percepciones, la red de poética, de creencias y de poesía y de sustituciones y de metáfora que tiene el mundo y que tienen los jóvenes y que tienen los niños de acuerdo a su cultura? Todos, los que viven en el barro, los que viven en una casilla y los que no, también ellos. Nosotros hicimos un congreso de 7.000 niños donde en la villa, los más pobres, ganó sol. La palabra más querida fue sol, la segunda palabra gracia. Y yo le pregunté, ¿por qué gracia? Y me dijeron, porque es la primera vez que nos consultan. Chicos de 4 años. Y todas las palabras de los de 3 años son correr, saltar, andar en bicicleta, es verbo, porque su cuerpo es verbo. Entonces, de esto de la niñez quiero rescatar que para salvar esa brecha intergeneracional, los niños de 1 a 3 años, 4, no hay que ponerle los Beatles con campanita. Si quieren, pónganle los Beatles con campanita. Yo amo los Beatles, póngaselo. Pero mi nieta al año, no, nada estimulada. No vayan a creer que porque es nieta mía es estimulada, en absoluto. Tan es así que le dijo a la madre que escribió un libro, le dijo, yo te amo, mamá, tiene 5 años, pero cómo me hubiera gustado que no supieras leer y escribir. Porque se lo pasa en la computadora haciendo libros para otros. ¿Se entiende esto? ¿Cómo me hubiera gustado que no supiera leer y escribir? Y vino a mi hija, abuela, ¿por qué le enseñaste a mi mamá a leer y escribir? No, le digo, yo no le enseñé. Yo le enseñé a hablar. La escuela le enseñó a leer y escribir. Yo me cubrí. Yo soy la abuela y la quiero para mí. Que viva. Entonces anda a tu madre y decirle que te mire de vez en cuando y no esté en la máquina todo el tiempo. Bueno, muy bien. Lo que quiero decir con esto es, bueno, ¿quién va a hacer la síntesis de lo que ustedes llaman valores? Porque los valores ya están, pero aparte de los valores, las normativas. ¿Quién va a decir cómo es crear dentro de la era digital? ¿Quién va a volver a la primera infancia para decirle al modelo racional positivista, no quiero más división cuerpo-mente? Señores, si la creen, guárdenla porque no la hay más. Los niños más pequeños no tienen la menor idea. Digo, ¿ustedes con qué aprenden? ¿Con el cuerpo o con la mente? Ah, qué tontería, cantada. Es como pasar un puente, me dijo uno de 5 años de una villa. Es como pasar un puente. Cuando pasaste, sabés que aprendiste. ¿Y cómo sabés que aprendiste? Porque lo pasaste. Cuando lo estás pasando no sabés que aprendés, pero cuando lo pasaste ya supiste que aprendiste. 5 años. Pero de esa tengo toda la vida para contarles. Pero cuando vos le hablás de la muerte y del adulto, cuando vos le decís que vos también tenés miedo, cuando vos le decís que la transgresión la hacemos también los adultos, cuando vos le decís que no todo da lo mismo, cuando vos le decís que los adultos tienen locura, y cuando no son ellos los padres de sus padres. Atención que la novedad que yo he visto en los últimos años en mi teoría es que los chicos se están volviendo padres de sus padres. El miedo es tan terrible de que se les está acabando la infancia por cuidar a sus padres. Entonces, esa creatividad que no divide cuerpo y mente, no divide teoría y práctica, porque empezaron gateando, empezaron haciendo, Vygotsky ya lo decía, entraron en la cultura haciendo, en la panza entraron en la cultura haciendo y no se paraban para pensar, reflexionar y dice, voy a reflexionar lo que hice antes, o voy a reflexionar solamente sin hacer nada. No, el pensamiento era una forma de acción, lo dice Hannah Arendt y lo dice Roland Barthes. ¿Cómo va a separar el pensamiento de la acción? Estamos fritos, no va a haber progresismo de nada, no va a haber ni cambio, ves que hay una palabra amarilla para nombrar la revolución, cambio, ni transformación, ni revolución, ni nada. Entonces, esa cosa de no teoría y práctica, no forma y contenido. Un chico ve la redondez y le gusta más la redondez de la calecita que para lo que sirve. Un chico, yo le digo, ¿qué es lo redondo? La panza de mi mamá embarazada. ¿Qué es lo redondo? Una glorieta del parque. El plato de sopa, me dijo uno, es lo redondo. Lo redondo no es geometría, lo redondo es forma contenido, es una unidad total. Bueno, eso es lo que tiene un niño pequeño, que no quiero que hablemos de eso, quiero que lo tengamos como ideario para entender lo que es la creatividad de los nuevos retos y para entender un chico no puede vivir sin amor, un chico no puede de ninguna manera entender la metáfora que la entiende a los 12 años, pero ya la dice. Yo estaba rompiendo un carné cuando era secretaria de Cultura y mi nieta de 1 año y medio me mira y me dice, ¿qué haces, abuela? Y yo le digo, rompo con mi pasado. Y ella me contesta, es duro, ¿no? Por supuesto que sustituyen todo el tiempo y dicen, esa es una rama. Y vienen a las 5 horas y me dicen, rama, nena, miedo. Le digo, sí, ¿la nena tiene miedo a la rama o la rama le tiene miedo a la nena? O la rama y la nena le tienen miedo al miedo.
o el miedo se quedó en la rama para que la nena no tuviera miedo, entonces se ríe y se termina durmiendo, ¿cierto? Lo que quiero decir es, esto es lo que tiene un niño pequeño, la capacidad de deconstruir su miedo y sus problemáticas, no en estereotipos, sino en pasar de la realidad a la fantasía, de la fantasía a lo simbólico. Lo simbólico es la cultura, la escuela, la familia, los gobiernos, la era digital, los que emiten son responsables, también los privados, porque este asunto de que nosotros nos tenemos que hacer responsables solos, por eso hacemos las normativas, sin que los privados se hagan responsables de no destrozar la simbología de un pueblo, destrozarla, dejarnos sin palabras y cortar todas las polleritas para que se vean todas las colas de mujer. Entonces, si esto sucede, y lo público solamente es lo público el que puede hacer el cambio, estamos equivocados. Creo que es un cambio de responsabilidad de todos. El segundo reto es lo público, ya lo dije. ¿Qué es lo público? Es rebelarse con B larga, decir ahí no. Esto es de todos. Me rebelo, no te lo apropiás. O rebelarse con B corta y decirte me rebelo, te muestro lo que hay, te muestro que esto es tuyo. Apropiate, porque acá vas a ver a todos mezclados y vas a ver la verdad de la igualdad. Es aparecer y no desaparecer el espacio público, es ser y no tener el espacio público. Es el cruce de todos, el territorio de aprendizaje, es el patrimonio, es el territorio de la democracia, es la memoria, es el medio ambiente, es la normativa, es el servicio que dé, porque a veces confunden los servicios culturales con la cultura la hace un pueblo, los servicios culturales somos los que lo estimulamos y los que de alguna manera organizamos el sentido para que esto rinda más, para que esto sea puente, porque de última la escuela y todos nosotros somos transmisores de la cultura y tendremos que saber si vamos a hacer la era digital perdiendo la argumentación y perdiendo el lenguaje del discurso verbal y escrito, si vamos a perder, ¿qué vamos a perder del lenguaje objetual? ¿Qué vamos a perder del lenguaje científico? Muy bien, ya me están cortando, pero muy bien. El tercer reto, lo público es serio, lo público tampoco es problema del gobierno, solo, ni es lo gubernamental, es un problema de la población en su conjunto, es que todos son sujetos de derecho y lo público es aquella cosa común, colectiva, que cuando nos rompieron el entre, porque nos enseñaron el qué, el cómo no, la forma no les gustaba mucho, los métodos tampoco, entonces el qué o el dónde, no nos enseñaron el entre, y la gente no puede vivir sin colectivos. Es más, hasta para luchar por sus derechos gays, lesbianas, pueblos originarios, etcétera, buscaron ser colectivos, porque no hay manera de tener ley y normativa si no hay colectivos capaces de luchar, colectivos interdisciplinarios capaces de luchar juntos. Por lo tanto, el tercer reto, voy terminando, me quedan 5 minutos. El tercer reto, déjenme que lo encuentre en mi lío. El tercer reto es el saber, ¿no? El segundo reto ya lo dije. El tercer reto es el llamado conocimiento. La escuela tendrá que entender que primero el conocimiento está hecho de tiempo, espacio, tiempo con dispersión y con celeridad. O como diría Milan Kundera, mientras corres, estás detenido en tu proyecto de vida porque ninguno de los más grandes te deja lugar. Entonces, hay una nueva percepción del tiempo, hay una total y absoluta privatización del espacio. El espacio vos tenés que andar locamente buscando tierras para hacer planes de vivienda en el propio Estado. Es la especialización, acá anda a rezar, acá pagá para ir al pelotero, anda pagá para ir al cine, anda pagá para jugar. Bueno, es la especialización y la espacialización de la riqueza. Y ahí están los juegos de palabras que yo hago, que con P es lo público, es lo privado, son los planes, son los programas, son las preguntas, es el padre, o sea, la ley, es el pan, pero también es el pensamiento, pero la C es cultura, es cine, es cuerpo, es calle, es cielo, es colegio, es centro cultural, es club, es cariño, es cohabitar, es convivir. Y el problema que también está en juego es la convivencia. Traslademos valores y traslademos lenguajes complejos, porque si no, no hay ni acústica, ni lo específico. No atemos las cosas, porque esta es la era que nos está diciendo al siglo XIX y XVIII, no aten más las cosas porque no creemos más en las instituciones civilizadoras y creemos que entre nosotros no hay tanto egocentrismo, tenemos que crear cosas nuevas y cosas en común. O sea que el tercer reto es, la escuela no tiene el monopolio de la enseñanza, ni la universidad tampoco, perdonen,
Esto no sé si estarán de acuerdo, pero creo que no. Pero la familia lo tiene la ciudad entera y su camino, el paisaje lo tiene, los amigos, ni hablar de la televisión, los medios, la era digital, la computación, absolutamente todo eso es conocimiento. Vos dirás, le voy a decir saberes para que no se ofenda ningún científico. Son saberes. Pero el día que las instituciones civilizadoras sepan que los saberes son múltiples y los tienen que repartir, se va a abrir la escuela al barrio, se va a abrir la escuela a los medios, definitivamente van a enseñar la complejidad, porque la complejidad en definitiva es saber que los saberes son capas ancestrales que vienen de 2000 años o que nacieron ayer o nacerán mañana, capas de la cebolla que nos hacen llorar un poco, pero también nos hacen emocionar, y que una dentro de otra es la complejidad, y que en esa complejidad está la poesía, está el mundo poético de los pobres, están los conceptuales, están los académicos, están los que cantan, están los que bailan, están los que creen en dioses y los que no creen en ellos. Están todos, y en esa complejidad es posible crear una sociedad más humana, también más igualitaria, porque la complejidad sin una teoría del poder tampoco se va a lograr, lo dice McLuhan. El propio McLuhan, que es acusado de derecha, llega a decir en un momento, va a haber una empresa imaginaria, como la de Castoriadis, que no era de derecha, que va a tener el monopolio absoluto del conocimiento humano, pero que no va a estar en ninguna parte. Y yo digo, si esa empresa la privatizamos, los pueblos van a perder muchísimo de todo lo que fueron y la cultura universal va a perder su camino. Por lo tanto, lo último que digo es la televisión pública, para despedirnos, ya lo han dicho muchas veces y acá lo dijo Raúl Chamou, a quien agradezco especialmente esta hospitalidad extraordinaria, tiene que tomar una idea múltiple de unidad, tiene que realizar un plan estratégico, no como esas metas que hacen solamente algunas organizaciones, tiene que tener una terrible confluencia y una terrible solidaridad para nutrirnos a todos, tiene que sacarse la idea educativa estricta de la cabeza para entender que lo cultural es la vida misma, tiene que tomar posiciones frente a lo público, sí que no tomar posiciones frente a lo gubernamental específico, pero sí frente a lo público. Tiene también que, yo no tuve tiempo de decirlo, tiene que defender a 0,25. 0,25 son los que nacen hasta los 25, 30 años. La franja 0,25 es la franja fundadora de una nación. Si quieren volver a ver la palabra nación, diré que la franja fundadora de una nación, no porque vengan para ser el futuro, ya son el futuro el día que entraron en la panza, ya son el presente y ya son el futuro, y lo primero que vamos a borrar en la era digital es pasado, presente y futuro. No arrastramos el pasado detrás hacia adelante, como decía el cristianismo. El futuro nos chupa en la era digital y nosotros tenemos que llevar la memoria con nosotros, porque si no, nos chupa sin memoria, nos chupa vacíos de conceptos, nos chupa vacío de palabras, nos chupa vacío de poesía, nos chupa vacío de cooperación, nos chupa lleno de nadiedad, nos chupa con terror. Y es como dice Rodari, las clases que quieren conservar su dominio ven a este momento como los astrólogos en el año 1000, en términos de apocalipsis. La era digital no es el apocalipsis, es el nuevo reparto del mundo, con lo cual entramos en términos del dinero de la producción, otras cosas que yo no voy a entrar. Es el nuevo reparto del mundo y es el goce por incorporar lenguajes, no solo aparatos, lenguajes que van con nosotros, con nuestro cuerpo, que se mueven con nosotros, que nos comunicamos en todo momento, pero no solo nos comunicamos, creamos y creemos y convalidamos, eso es la Constitución, y complementamos y cooperativizamos todo con C, y nos culturalizamos, que quiere decir no sabemos más de símbolos, podemos decir tu boca por mi amor, tus pasos por tu ausencia, esta calle fría por la pobreza, no un chico mirando a cámara con cara de víctima, esta calle por la pobreza. El que no sabe sustituir, dirían los antropólogos que me habían llevado al paleontólogo, al coso, es menos humano. El que no sabe cambiar figurita, esto por esto, es menos humano, porque solo los humanos cambian figurita, dicen esto por esto. Y el que no sabe armar un nuevo rompecabezas, aunque sea un adefesio, que decía, lo feo puede ser hermoso, lo bonito nunca. Lo bonito vayan y cómprenlo en shopping. Pero lo feo puede ser hermoso, lo bonito nunca. Ojalá la televisión pública no sea bonita nunca, que sea bella, hermosa,
cruel, como los niños, amorosa, espléndida, pensante, poética, tremendamente poética. No quiere decir hacer poesía, quiere decir poder sustituir para que uno tenga la posibilidad de alargar y agrandar su imaginación en presencia de las cosas y en ausencia de las cosas y resolver la cosa cotidiana. Termino solamente con una frase, le iba a contar un cuento muy lindo, pero no tengo tiempo. Una frase de Juarros, de Roberto Juarros, que sí la uso siempre porque lo amo mucho, a un poeta argentino que dice: tendríamos que dar un salto. Es más, el salto ya lo dio la era digital y nosotros estamos tratando de acompañarlo. Tendríamos que dar un salto, pero acuérdense que el salto siempre vuelve a apoyarse en otro lado. Cuídense de dónde se apoyan cuando dan el salto en realidad. Si estamos realmente pensando en esta integración entre el pasado y la era digital, tendríamos que ser un salto. Cada uno de nosotros, los que estudian, los que enseñan, los que hacen programas, los que hacemos guiones, los que hacemos arte, los que hacemos ciencia, simbolizamos, recargamos de sentido, transmitimos cultura y sobre todo somos un salto que le ayuda a los 0-25 años a saltar del lugar que ya estaban el día que nacieron, pero los pasaron a la escuela, lo hicieron saltar al otro lado y ellos están con su maquinita y con sus cosas de este lado y saltan al otro todos los días, saltan y vuelven, saltan y vuelven. Puede ser que hagamos puentes como el chico y sepamos que cuando atravesamos los puentes estamos más crecidos, estamos más sanos, estamos más igualitarios, somos más equitativos y a la vez podemos ser, porque esa palabra, felices, no solo se necesitan derechos, se necesita un poco de felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, de esta manera termina esta conferencia magistral de María de los Ángeles Chiqui González a propósito de la creatividad para enfrentar los retos de la era digital. Tocó una infinidad de temas, hizo referencia a una cantidad enorme de autores, también nos compartió bastantes experiencias, nos dio metáforas y es curioso porque mucho tiene que ver con la forma en la que ella está planteando mucho qué es lo que tenemos que hacer, cuáles serían estos retos, cómo gente involucrada en la televisión, pero también más allá de involucrada en la televisión, personas que nos ha tocado vivir en este momento de la historia. Entonces, en ese sentido, nos preguntamos qué tanto somos hijos de nuestro tiempo. Ella nos dice que el sector más importante en términos de televisión es 025. No es porque sean los únicos, sino porque el simple hecho de haber nacido ya son parte del futuro. Entonces, ¿qué nos corresponde a aquellos que no somos de ese sector 025? Se supone que somos aquellos que recibimos ese impulso de un salto generacional. Ella hacía referencia a un poeta argentino cuyo nombre se me está escapando en este momento, pero decía hay que tener mucho cuidado cuando brincamos, porque siempre al hacer un salto nos apoyamos en un lugar para caer en otro. ¿Hacia dónde queremos caer? La pregunta en la televisión educativa que plantea ella es ¿hacia dónde queremos caer con esta televisión? ¿Hacia dónde queremos seguir siendo con estos conceptos de educación que son bastante conservadores en la idea de la forma en la que han sido delimitados los conceptos y los vínculos? Son conceptos decimonónicos, son conceptos del siglo XX y en la era digital todo eso se ha trastocado porque requerimos de imaginación para ir más allá de estos conceptos. Es de alguna manera desafiar aquello con lo que hemos crecido y con lo que hemos aprendido para dar ese brinco y poder llegar a otra parte. ¿Cuál es esa otra parte? Bueno, eso es lo que tenemos que investigar básicamente en nuestros actos y en nuestras acciones, en este proceso cognitivo en donde el aprendizaje nunca acaba. Si en un momento se ha llegado a cuestionar si estamos cubiertos en toda nuestra idea de educación y aprendizaje, aquí lo que nos dice Chiqui González es que absolutamente nunca termina este proceso cognitivo a partir no solamente de los códigos, sino también de la experiencia.